buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Aragón Ochoa Emilio Esteban, Hernández Dávila Raimundo, Mesa Zazueta Paul Alexander, Meillón Leaños Darío y Zabalayón Eduardo Guadalupe. Nosotros escogimos como proyecto el cultivo de espirulina como suplemento alimenticio. Antes de abordar el tema de lleno, vamos a dar una pequeña introducción. De acuerdo al informe de nutrición mundial de la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 el 22.2% o 150.8 millones de niños sufren o sufrieron en ese año retraso de crecimiento. La gran mayoría de estos casos se dan por culpa de la desnutrición y esto se da más que nada en países de tercer mundo que se encuentran en Asia y en África. Vamos a ver más adelante que en estos países también se tiene lo que es un problema de que no se puede cultivar de manera adecuada los alimentos que consumimos en países como Estados Unidos o aquí en México. ¿Qué es la espirulina como tal? La espirulina es un tipo de cianobacteria. Este es un organismo procariota aerobio, por lo que necesita oxígeno. Este es rico en proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y demás nutrientes. Muchas fuentes lo llaman como un superalimento porque provee muchas de las cosas o muchos de los nutrientes necesarios para el funcionamiento ya sea de la vida humana o de los animales, etc. Este se llama espirulina debido a su apariencia en espiral, como se puede observar en la imagen, como la bacteria o el alga, perdón, es pues como una resortito, ¿no? Es como una forma de espiral. La espirulina como fuente proteica utiliza mucho menos agua y espacio comparado con otros alimentos. Esto se puede observar muy claramente en las figuras que tenemos a mano derecha. En la figura de arriba se puede observar la diferencia en cuanto a galones de agua utilizados por cada libra de proteína producida. La espirulina es por mucho más eficiente que la carne, ahora sí que la soya, huevos o hasta el maíz. Es una de las fuentes de alimento más eficientes en este aspecto. Y en la gráfica de abajo también podemos observar que necesita mucho menos espacio o por lo menos produce más cantidad de proteína por cada acre a comparación del resto de alimentos. Aquí se puede observar también lo que es la carne, lo que es el maíz y lo que es la soya. La espirulina le gana por mucho a estas opciones. Para las Naciones Unidas, la espirulina puede ser fundamental para ayudar a comunidades con problemas de desnutrición. Esto es esas comunidades que comentaba en la diapositiva pasada. Entonces, nosotros nos planteamos como objetivos los siguientes. Como objetivo general, comprender alternativas alimenticias que permitan reducir la malnutrición, estas siendo ricas en nutrientes y que requieran menos recursos para cultivarlos, por lo menos a comparación de los alimentos tradicionales, utilizando la biotecnología como base. Y nuestros objetivos específicos es conocer las propiedades y la gran versatilidad de la espirulina como suplemento alimenticio y aplicar los conocimientos adquiridos en tema de bioreactores. Buen día, mi nombre es Eduardo Zavala y ahora les presentaré algunos antecedentes de consumo de espirulina en México. Las algas han sido utilizadas como alimento desde tiempos muy antiguos, desde la prehistoria, y aquí en México era llamado tecuitla, y fue precisamente entre los mayas y los aztecas donde era más cultivado y donde este representaba un alimento muy esencial. Para los mayas, la microalga representaba una salvación para poder alimentar a sus habitantes, debido a que estos vivían en medio de la selva en condiciones precarias para la agricultura, entonces no podían cultivar muchas cosas, pero sí había manera de cultivar la microalga, por lo que de esta manera obtenían valiosos nutrientes y esta era consumida principalmente en panes y en sopas. Por otra parte, tenemos a los aztecas, los que como ya sabemos tenían su capital construida en medio del agua de Texcoco, que es Tenochtitlán,
en cuyas aguas eran muy salobres y no eran aptas para el consumo humano, pero sí eran aptas para darle vida a este preciado tecuitlatl, por lo que este pasó de ser algo pues no tan esencial a ser algo muy importante para estos, pues este les ofrecía una gran fuente de nutrientes, además que era considerado un alimento sagrado ya que era utilizado para ceremonias y para algunas otras festividades según algunos autores. Y también los mensajeros aztecas, quienes eran personas que recorrían distancias larguísimas, días y días se la pasaban corriendo, y estos llevaban consigo panes o tortitas de microalga, precisamente por su alto nivel proteico y nutrimental. Ahora tenemos aquí las características generales de la espirulina. Primeramente tenemos en la figura número 7, ahí a la derecha, cómo se ve la espirulina desde el microscopio. Como podemos ver es espiral y es un poco larga. A la izquierda tenemos la tabla número 1, que son las características de la espirulina. Primeramente tenemos su nombre científico, que es Artospira platensis. Tenemos que la espirulina tiene un diámetro de 5 a 10 micrómetros y una longitud de 200 a 300 micrómetros. Su forma de reproducción es por división celular, tiene una nutrición autótrofa, es fotosintética y realiza fotosíntesis oxigénica. Este tipo de algas se puede encontrar en lagos salinos y alcalinos de Asia, América y África. Y tenemos algunas variedades que son la tipo lunar y la tipo paracas. La tipo lunar es una variedad en la que las espirales son más pronunciadas y la tipo paracas es otra en la que las espirales son menos pronunciadas. Sí, siguen siendo ondas, pero no son tan pronunciadas. Ahora tenemos la taxonomía de la espirulina. Tenemos que esta pertenece al reino bacteria, al filo y clase de las cianobacterias. Es del orden de las oscilatorias, la familia es la Formidaceae y el género es Ardospira y la especie es Platensis. Buenas tardes, yo soy Emilio Esteban Aragón Ochoa y les voy a hablar sobre la clasificación biotecnológica de nuestro proyecto, así como de la información nutrimental del alga espirulina. Como mencionamos con anterioridad, el objetivo de nuestro bioreactor es producir espirulina como suplemento alimenticio. Tomando esto como nuestro producto base, entraría en la clasificación de biotecnología amarilla, la cual tiene como objetivo implementar el uso de organismos vivos en la industria alimenticia, mejorando ciertos productos y o dotándolos de mayor valor nutricional. Además, comparado con otras fuentes proteicas, el cultivo de esta alga tiene ciertas ventajas que la hacen uno de los suplementos alimenticios más viables que existen en la actualidad. Por hectárea se han llegado a cultivar producciones de hasta 100 toneladas de proteínas en un año, mientras que en la misma extensión y tiempo se producen como máximo de 2 a 6 toneladas de maíz o de alfalfa respectivamente. La necesidad de agua que requiere el cultivo es 5 veces menor al del maíz o de la alfalfa, y la espirulina cuenta con altos valores nutricionales que a continuación se los voy a mencionar. La composición nutrimental de la espirulina puede variar dependiendo de las condiciones de cultivo y de los métodos de análisis utilizados. A continuación se muestran los macronutrientes, vitaminas, minerales y fitonutrientes de una muestra de 100 miligramos de espirulina. Entre el 60 y 70% del peso seco de la espirulina corresponde a proteínas. Esta es una proporción muy grande debido a que la mayoría de los alimentos basados en plantas o incluso alimentos que se les conoce por ser una buena fuente de proteínas contienen únicamente el 35% de su peso en proteínas. La calidad de la proteína tampoco debe ser dejada de lado. Habiendo mencionado esto, la calidad de proteínas con la que cuenta la espirulina es alta debido a la presencia de aminoácidos esenciales que tienen una muy buena proporción en la espirulina. Ahora, hablando sobre los lípidos, entre el 5 y el 10% de su peso seco corresponde a lípidos. Lo importante es que este porcentaje de grasas corresponde a lípidos esenciales para el ser humano, considerándose así a la espirulina como una buena fuente de ácidos gamma linolénico, ácido linolénico y ácido oleico. Hablando sobre las vitaminas, la espirulina tiene un alto contenido de vitamina B12, esto comparado con otras algas marinas, lo cual es
sumamente importante porque ese tipo de vitamina usualmente se encuentra únicamente en alimentos de origen animal. Además de que es una buena fuente de beta-carotenos, los cuales al ser absorbidos se contamina A. Ahora hablando sobre los minerales, los nutrientes inorgánicos presentes en la espirulina con mayor relevancia son el hierro, el calcio y el fósforo. Poblaciones que consumen poca carne tienen riesgo de desarrollar deficiencia de hierro, resultando en anemia. La espirulina puede y es una solución viable para estas poblaciones debido a su alto contenido de hierro. A continuación se compara el contenido proteico en peso seco de la espirulina y otras microalgas con algunas fuentes tradicionales de proteína. La espirulina, como ya fue mencionado con anterioridad, cuenta con un porcentaje en peso seco de proteínas de entre 60 al 70%. En este caso, esta fuente bibliográfica menciona hasta 71%. La harina de pescado cuenta con un contenido en peso seco porcentual de proteínas del 60%, mientras que la clorela pirinoidosa cuenta con un contenido porcentual en peso seco del 57%. Ahora hablando de la Donalella salina, cuenta con un contenido porcentual de peso seco de proteínas del 57% también. Mientras que Schenedesmus obliquus cuenta con un contenido porcentual en peso seco de entre el 50 al 56%. Ahora hablando de la levadura de cerveza, cuenta con un contenido porcentual en peso seco del 48%, la harina de semilla de soya un 44%, la leche desnatada en polvo 26% y el trigo de 12%. Análisis estequiométrico. La composición típica de Arthrospira platensis o espirulina es por cada mol de carbón 1.65 de hidrógeno, 0.531 de oxígeno, 0.171 de nitrógeno, 70 milimoles de azufre y 6 milimoles de fósforo. En la siguiente ecuación podemos ver del lado izquierdo todos los componentes que serán utilizados como medio nutritivo para nuestra alga: bicarbonato como fuente de carbono, agua componente del medio, nitrato, sulfato y fosfato, así como iones de hidrógeno para equilibrar el pH. Como resultado, tenemos nuestra alga con la composición previamente dicha y la liberación de oxígeno e hidróxido. El oxígeno viene como consecuencia de la fotosíntesis, ya que el bicarbonato se disocia y entra el carbono en el ciclo de Calvin del alga y a la vez se libera hidróxido, lo cual nos trae como consecuencia un cambio en el pH del medio. Condiciones de cultivo de la espirulina. La espirulina se desarrolla en un medio con pH entre 8.5 y 10.5 a temperaturas al día de 25 a 35 grados Celsius, que por la noche podrían bajar hasta los 18 grados Celsius. Cualquiera de estos parámetros que no se cumplan podrían afectar negativamente la producción del alga. Los medios de cultivo pueden ser químicos, sustratos convencionales y no convencionales. La única condición es que el medio deba ser rico en carbonatos, nitratos y sales. El inconveniente de esto, de tener un cultivo químico, es que es muy costoso y son utilizados solamente en la producción de biomasa de proteína de gran escala. En la siguiente tabla podemos observar la composición de un medio de cultivo típico para microalgas. Del lado izquierdo podemos ver los macronutrientes del mismo, los cuales formarán nuestras fuentes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, así como un agente quelante que prevendrá la formación de biopelículas en el medio. Del lado derecho podemos ver oligoelementos o micronutrientes que forman parte en menor medida de la biomasa de nuestra alga, entre los cuales pues cabe destacar el boro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno, el nitrógeno, el titanio y el cobalto.
Hola, mi nombre es Raimundo Hernández y yo les voy a presentar un poco sobre el diseño que hicimos para nuestro bioreactor, para este cultivo. Las principales condiciones que consideramos para el diseño de este fue que necesitaba un acceso a luz, un sombreado que se llama de 50%, eh, que esté idealmente a 37 grados Celsius, que mantenga constante homogeneidad y que tenga accesibilidad a dióxido de carbono. Eh, las primeras tres se pueden obtener muy fácilmente en condiciones ambiente, solamente que tenga el sombreado adecuado, y esto es un poco ajeno al bioreactor. Es importante la luz para que pueda hacer fotosíntesis, perdón, y pueda mantenerse la célula de la mejor manera. Y bueno, continuando, se- los materiales que se pensaban utilizar, principalmente el contenedor, el recipiente es como un dispenser de bebidas que encontré en mi casa, de mi familia. Ah, este es de 9 litros y, por ejemplo, en la parte de arriba se ve que tiene como una pertuberancia que se puede remover y deja unos huecos que se consideraron que se podrían utilizar para conectar un motor a un popote de acero inoxidable, de esos que son ahorita de moda, y este adherido a unas aspas de un ventilador de computadora se podría utilizar para el sistema de agitación. Además también, como les mencioné, es muy importante que se mantenga una concentración de CO2 considerable para que pueda reproducirse la célula, por lo que se considera una bomba para oxigenar peceras. Conocemos que eh, esto introduce aire, entonces el aire no solo tiene oxígeno, sino tiene varios gases, principalmente nitrógeno, y entre ellos también está el CO2. Y se piensa para poder regular el motor que utilizar un control de PWM, que es, como todos ya sabemos, es una manera de controlar la potencia de un motor eh, con con una señal cuadrada. Aquí les presento el modelo 3D a escala. Ah, Principalmente se ve que también pues el dispenser ya viene con una llave que se puede tomar para las muestras, y también, por ejemplo, en la parte de arriba se logra ver que está el motor conectado al popote que giraría y pudiera ser el mecanismo para la agitación del medio. Además también de que en la parte de abajo es hueco y se puede quitar la tapa inferior, y es donde se conectaría la bomba para bombear el aire. Y también, por ejemplo, se podría hacer un agujero en el vidrio y por ahí conectar la bomba y que se estén tirando las burbujas para poder enriquecer de CO2. Mm, pues como ya lo mencioné, se tendría que tener en el aire libre para que le dé el sol el 50% del tiempo, se supone, entre prácticamente el día y la noche. Y por ejemplo, para el control de temperaturas, como se ha visto, la célula puede sobrevivir desde los 17 hasta los 41 grados. Idealmente, lo mencioné que era los 37, pero también puede soportar esos, también se podrían considerar bruscos cambios de temperatura. Estas fueron nuestras referencias y esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.